Los Miserables por Víctor Hugo. Volumen 2. Libro segundo, El barco Orión. Capítulo 1. El número 24.601 se convierte en el número 9.430. Jean Valjean había sido recapturado. El lector nos agradecerá que pasemos rápidamente por alto los tristes detalles. Nos limitaremos a transcribir 2 párrafos publicados en los periódicos de aquella época, algunos meses después de los sorprendentes acontecimientos ocurridos en M. Estos artículos son más bien resumidos. Hay que recordar que en aquella época aún no existía la Gazette des Tribunaux. El primero lo tomamos prestado del Drapeau Blanc. Lleva la fecha del 25 de julio de 1823. Un distrito del Paso de Calais acaba de ser escenario de un acontecimiento completamente fuera de lo común. Un hombre, extraño en el departamento y que se llamaba el señor Madeleine, había resucitado, gracias a los nuevos métodos, hace algunos años una antigua industria local, la fabricación de baratijas de azabache y de cristal negro. Había hecho su fortuna en el negocio, y también la del distrito, lo admitimos. Había sido nombrado alcalde en reconocimiento a sus servicios. La policía descubrió que M. Madeleine no era otra cosa que una exconvicta que había violado su prohibición, condenada en 1796 por robo y llamada Jean Valjean. Jean Valjean ha sido internado nuevamente en prisión. Parece que antes de su detención había conseguido sustraer de manos del señor Laffitte una suma de más de $500,000 que había depositado allí y que, además, había adquirido por medios perfectamente legítimos en sus negocios. Nadie ha podido descubrir dónde escondió Jean Valjean este dinero desde su regreso a la prisión de Toulon. El segundo artículo, que entra un poco más en detalle, es un extracto del Journal de Paris, de la misma fecha. Un expresidiario liberado, llamado Jean Valjean, acaba de comparecer ante el Tribunal de lo Penal de Var, en circunstancias pensadas para llamar la atención. Este desgraciado había conseguido escapar a la vigilancia de la policía, había cambiado de nombre y había conseguido ser nombrado alcalde de una de nuestras pequeñas ciudades del norte. En esta ciudad había establecido un comercio considerable. Por fin ha sido desenmascarado y detenido, gracias al celo infatigable del fiscal. Tenía por concubina a una mujer del pueblo, que murió de un susto en el momento de su arresto. Este sinvergüenza, dotado de una fuerza hercúlea, encontró la manera de escapar. Pero 3 o 4 días después de su fuga la policía volvió a ponerle las manos encima, en el mismo París, en el mismo momento en que subía a uno de esos pequeños vehículos que circulan entre la capital y el pueblo de Montfermeil, Seine-et-Oise. Se dice que aprovechó este intervalo de 3 o 4 días de libertad para retirar una suma considerable depositada por él en uno de nuestros principales banqueros. Esta suma se ha estimado en 600 o 700,000 francos. Si hay que confiar en la acusación, la ha escondido en algún lugar que solo él conoce y no ha sido posible echar mano de ella. Sea como fuere, el citado Jean Valjean acaba de comparecer ante el tribunal del departamento de Var acusado de robo con violencia en la carretera, hace unos 8 años, contra uno de esos niños honrados que, como dice el patriarca, de Ferney ha dicho, en verso inmortal. Llegan cada año desde Saboya, y con manos suaves limpian esos largos canales obstruidos por el hollín. Este bandido se negó a defenderse. El hábil y elocuente representante del fiscal demostró que el robo se había cometido en complicidad con otros y que Jean Valjean era miembro de una banda de ladrones del sur. Jean Valjean fue declarado culpable y, en consecuencia, condenado a muerte. Este criminal se negó a interponer recurso de apelación. El rey, en su inagotable clemencia, se ha dignado conmutar su pena por la de prisión perpetua.
Jean Valjean fue inmediatamente trasladado a la prisión de Toulon. El lector no ha olvidado que Jean Valjean tenía hábitos religiosos en M. Algunos periódicos, entre otros El Constitucional, presentaron esta conmutación como un triunfo del partido sacerdotal. Jean Valjean cambió su número en las galeras. Lo llamaron 9.430. Sin embargo, y lo diremos ahora para no tener que volver sobre el tema, la prosperidad del señor Sur-M desapareció con el señor Madeleine. Todo lo que había previsto durante su noche de fiebre y vacilación se cumplió, faltándole, en realidad faltaba un alma. Después de esta caída, se produjo en M. esa división egoísta de las grandes existencias caídas, ese fatal desmembramiento de las cosas florecientes que se realiza cada día, oscuramente, en la comunidad humana, y que la historia solo ha constatado una vez. Porque ocurrió después de la muerte de Alejandro. Los tenientes son reyes coronados, los superintendentes improvisan fabricantes a partir de ellos mismos. Surgieron rivalidades envidiosas. Los grandes talleres del señor Madeleine estaban cerrados, sus edificios cayeron en ruinas, sus trabajadores se dispersaron. Algunos abandonaron el país, otros abandonaron el comercio. A partir de entonces todo se hizo a pequeña escala, en lugar de a gran escala, por lucro en lugar del bien general. Ya no había un centro, en todas partes había competencia y animosidad. El señor Madeleine había reinado sobre todo y dirigido todo. Tan pronto como cayó, cada uno arrastró cosas hacia sí mismo, el espíritu de combate sucedió al espíritu de organización, la amargura a la cordialidad, el odio de unos a otros a la benevolencia del fundador hacia todos. Los hilos que el señor Madeleine había tendido se enredaban y se rompían, los métodos se adulteraban, los productos se degradaban, la confianza estaba muerta, el mercado disminuyó, por falta de pedidos. Se redujeron los salarios, los talleres se paralizaron y llegó la quiebra. Y entonces ya no hubo nada más para los pobres. Todo había desaparecido. El propio Estado percibió que alguien había sido aplastado en alguna parte. Menos de 4 años después de la sentencia del Tribunal de lo Penal que determinaba la identidad de Jean Valjean y del señor Madeleine en beneficio de las galeras, el coste de la recaudación de impuestos se había duplicado en el distrito de M. y el señor de Villiers le llamó la atención sobre el hecho en la tribuna, en el mes de febrero de 1827. Capítulo 2 en el cual el lector leerá 2 versos, que son de composición del diablo, posiblemente antes de continuar. Será conveniente con el fin de narrar con cierto detalle un suceso singular que tuvo lugar aproximadamente en la misma época, en Montfermeil, y que no deja de coincidir con ciertas conjeturas de la acusación. Existe en la región de Montfermeil una superstición muy antigua, tanto más curiosa como más preciosa, cuanto que una superstición popular en las cercanías de París es como el aloe en Siberia. Somos de los que respetamos todo lo que está en la naturaleza de una planta rara. He aquí, pues, la superstición de Montfermeil. Se cree que el diablo, desde tiempos inmemoriales, ha elegido el bosque como escondite para sus tesoros. Las buenas esposas afirman que no es raro encontrarse al anochecer, en rincones apartados del bosque, con un hombre negro con aire de carretero o de leñador, con zuecos de madera, vestido con pantalones y blusa de lino, irreconocible por su hecho de que, en lugar de gorra o sombrero, tiene 2 inmensos cuernos en la cabeza. De hecho, esto debería hacerlo reconocible. Este hombre se dedica habitualmente a cavar un hoyo. Hay 3 maneras de sacar provecho de tal encuentro. La primera es acercarse al hombre y hablar con él. Luego se ve que el hombre es simplemente un campesino, que parece negro porque es de noche, que no está cavando ningún hoyo,
sino que está cortando pasto para sus vacas, y que lo que habían tomado por cuernos no es más que un horca para estiércol que lleva a la espalda y cuyos dientes, gracias a la perspectiva del atardecer, pareció surgir de su cabeza. El hombre regresa a casa y muere a la semana. La segunda manera es observarlo, esperar hasta que haya cavado su hoyo, hasta que lo haya llenado y se haya ido, luego correr a gran velocidad hacia la trinchera, abrirla una vez más y apoderarse del tesoro que el negro necesariamente ha colocado allí. En este caso uno muere dentro del mes. Finalmente, el último método consiste en no hablar con el negro, no mirarlo y huir a la mejor velocidad de las piernas. Luego uno muere dentro del año. Como los tres métodos acarrean sus inconvenientes especiales, el segundo, que en todo caso presenta algunas ventajas, entre otras la de poseer un tesoro, aunque solo sea por un mes, es el más generalmente adoptado. Así, los hombres audaces, tentados por todas las posibilidades, con bastante frecuencia, como se nos asegura, abrieron los agujeros excavados por el hombre negro y trataron de robar al diablo. El éxito de la operación parece ser moderado. Al menos, si hay que creer en la tradición y, en particular, en las dos enigmáticas líneas en bárbaro latín que un malvado monje normando, un poco hechicero, llamado Trifón, ha dejado sobre este tema. Este Trifón está enterrado en la abadía de Saint Georges de Bocherville, cerca de Rouen, y los sapos desoban en su tumba. En consecuencia, se hacen enormes esfuerzos. Estas trincheras suelen ser extremadamente profundas, un hombre suda, cava, trabaja toda la noche, porque debe hacerlo de noche, moja su camisa, apaga su vela, rompe su azadón, y cuando llega al fondo del hoyo, cuando pone su mano sobre el tesoro, ¿qué encuentra? ¿Cuál es el tesoro del diablo? Un sueldo, a veces una corona, una piedra, un esqueleto, un cuerpo sangrante, a veces un espectro doblado en cuatro como una hoja de papel en una carpeta, a veces nada. Esto es lo que los versos de Trifón parecen anunciar a los indiscretos y curiosos: Fodit, et in fossa thesauros candito paca, as, numas, lapides, cadáver, simulacra, nihilque. Parece que en nuestros días se encuentra a veces un cuerno de pólvora con balas, a veces una baraja vieja, grasienta y gastada, que evidentemente ha servido al diablo. Trifón no registra estos dos hallazgos, ya que Trifón vivió en el siglo XII, y dado que el diablo no parece haber tenido el ingenio de inventar la pólvora antes de la época de Roger Bacon, y las cartas antes de la época de Carlos VI. Además, si uno pla al jugar a las cartas, seguro que uno pierde todo lo que posee, y en cuanto a la pólvora del cuerno, tiene la propiedad de hacer que el arma te estalle en la cara. Ahora bien, muy poco tiempo después de la época en que al fiscal le parecía que el preso liberado Jean Valjean, durante su huida de varios días, había estado merodeando por Montfermeil, se observó en aquel pueblo que cierto viejo peón de caminos, llamado Boulatruelle, tenía maneras peculiares en el bosque. La gente de allí creía saber que Boulatruelle había estado en las galeras. Estuvo sujeto a cierta vigilancia policial y, como no encontraba trabajo en ninguna parte, la administración lo contrató a precios reducidos como reparador de caminos en el cruce de Ganya y Alange. Este Boulatruelle era un hombre mal visto por los habitantes del barrio, demasiado respetuoso, demasiado humilde, demasiado rápido para quitarse la gorra ante todo el mundo y temblar y sonreír en presencia de los gendarmes, probablemente afiliados a bandas de ladrones. Ellos dijeron, sospechoso de haber tendido una emboscada al borde de los bosques al caer la noche. Lo único a su favor era que era un borracho. Esto es lo que la gente creía haber notado. Últimamente, Boulatruelle había abandonado su tarea de picapedrero y cuidado del camino desde muy temprano y se había ido al bosque con su pico.
Se le encontraba al anochecer en los claros más desiertos, en los matorrales más salvajes, y tenía aspecto de estar buscando algo, y a veces cavaba hoyos. Las buenas esposas que pasaron lo tomaron al principio por Belcebú, entonces reconocieron a Boulatruelle, y esto no los tranquilizó en lo más mínimo. Estos encuentros parecían causarle a Boulatruelle un vivo disgusto. Era evidente que buscaba esconderse y que había algún misterio en lo que hacía. Se decía en el pueblo, está claro que ha aparecido el diablo. Boulatruelle lo ha visto y está en su búsqueda. En realidad, es lo suficientemente astuto como para embolsarse el tesoro de Lucifer. Los volterianos añadieron, Boulatruelle atrapará al diablo o el diablo atrapará a Boulatruelle. Las ancianas hicieron muchas señales de la cruz. Mientras tanto, cesaron las maniobras de Boulatruelle en el bosque, y reanudó su ocupación habitual de reparador de caminos, y la gente chismorreaba de otra cosa. Algunas personas, sin embargo, todavía sentían curiosidad, suponiendo que en todo esto probablemente no había ningún tesoro fabuloso de las leyendas, sino algún buen golpe de suerte de un tipo más serio y palpable que los billetes de banco del diablo, y que el reparador de caminos tenía la mitad de su dinero. Descubrió el secreto. Los más desconcertados eran el maestro de escuela y Thénardier, el propietario de la taberna, que era amigo de todos y no había desdeñado aliarse con Boulatruelle. Ha estado en las galeras, dijo Thénardier. Dios bueno, nadie sabe quién ha estado o estará allí. Una tarde, el maestro afirmó que antiguamente la ley habría iniciado una investigación sobre lo que Boulatruelle había hecho en el bosque, y que a este último lo habrían obligado a hablar y que lo habrían torturado en caso de necesidad, y que Boulatruelle no habría resistido la prueba del agua, por ejemplo. Pongámoslo a prueba del vino, dijo Thénardier. Hicieron un esfuerzo y lograron que el viejo reparador de caminos se pusiera a beber. Boulatruelle bebió muchísimo, pero dijo muy poco. Combinaba con arte admirable y en proporciones magistrales la sed de un glotón con la discreción de un juez. Sin embargo, a fuerza de volver a la carga y de comparar y reunir las pocas palabras oscuras que dejó escapar, esto es lo que Thénardier y el maestro imaginaron haber descubierto, una mañana, cuando Boulatruelle estaba de viaje camino a su trabajo, al amanecer, se había sorprendido al ver, en un rincón del bosque, entre la maleza, una pala y un pico, escondidos, por así decirlo. Sin embargo, podría haber supuesto que probablemente eran la pala y el pico del padre 6-4, el aguador, y no habría pensado más en ello. Pero, la tarde de aquel día, vio, sin ser visto, escondido tras un gran árbol, a una persona que no era de aquellos lugares, y a quien él, Boulatruelle, conocía bien, dirigiendo sus pasos hacia la parte más densa de la madera. Traducción de Thénardier, un camarada de galeras. Boulatruelle se negó obstinadamente a revelar su nombre. Esta persona llevaba un paquete, algo cuadrado, como una caja grande o un baúl pequeño. Sorpresa por parte de Boulatruelle. Sin embargo, fue solo después de 7 u 8 minutos que se le ocurrió la idea de seguir a esa persona. Pero fue demasiado tarde, la persona ya estaba en la espesura, la noche había caído y Boulatruelle no había podido alcanzarlo. Luego había adoptado la actitud de esperarlo en el borde del bosque. Era la luz de la luna. 2 o 3 horas más tarde, Boulatruelle había visto a esta persona salir de entre los matorrales, llevando ya no el cofre, sino una pala y un pico. Boulatruelle había dejado pasar a aquel hombre y no había pensado en abordarlo, porque se decía que el otro hombre era 3 veces más fuerte que él y estaba armado con un pico, y que probablemente lo derribaría en la cabeza. Al reconocerlo, y al percibir que era reconocido,
Efusión conmovedora de dos viejos camaradas al reencontrarse. Pero la pala y el pico habían servido como un rayo de luz para Boulatruelle. Por la mañana había corrido a la espesura y no había encontrado ni pala ni pico. De ahí dedujo que esta persona, una vez en el bosque, había cavado un hoyo con su pico, enterrado el cofre y vuelto a cerrar el hoyo con su pala. Ahora bien, el cofre era demasiado pequeño para contener un cuerpo, por lo tanto contenía dinero. De ahí sus investigaciones. Boulatruelle había explorado, sondeado, registrado todo el bosque y la espesura, y había excavado allí donde la tierra le parecía recién removida. En vano. No había descubierto nada. Nadie en Montfermeil volvió a pensar en ello. Solo había unas cuantas chismosas valientes que decían: puedes estar seguro de que el reparador de la carretera de Ganyain no se tomó todas estas molestias en balde, estaba seguro de que había venido el diablo. Capítulo 3. La cadena de tobillo debe haber sentido cierta manipulación preparatoria para que se rompa de un martillo a finales de octubre de aquel mismo año de 1823. Los habitantes de Toulon vieron la entrada en su puerto, después de fuertes tiempo, y con el fin de reparar algunos daños, del barco Orión, que fue empleado más tarde en Brest como barco escuela, y que entonces formaba parte de la escuadra del Mediterráneo. Este barco, abollado como estaba, porque el mar lo había tratado con dureza, produjo un hermoso efecto al entrar en los caminos. Ondeaba algunos colores que le procuraron la salva reglamentaria de 11 cañones, que devolvió tiro por tiro, en total, 22. Se ha calculado que entre salvas, cortesías reales y militares, corteses intercambios de alboroto, señales de etiqueta, formalidades de radas y ciudadelas, amaneceres y atardeceres, saludados cada día por todas las fortalezas y todos los barcos de guerra, aperturas y cierres de puertos, etc. El mundo civilizado disparó por toda la tierra, en el transcurso de 24 horas, 150.000 tiros inútiles. A 6 francos el tiro, es decir, 900.000 francos al día, 300 millones al año, que se esfuman en humo. Esto es un mero detalle. Durante todo este tiempo los pobres morían de hambre. El año 1823 fue lo que la Restauración llamó la época de la Guerra Española. Esta guerra contuvo muchos acontecimientos en uno, y una cantidad de peculiaridades. Un gran asunto familiar para la Casa de Borbón, la rama de Francia socorriendo y protegiendo a la rama de Madrid, es decir, realizando un acto que corresponde al mayor, un aparente retorno a nuestras tradiciones nacionales, complicado por la servidumbre y el sometimiento a los gabinetes del norte. El señor duque de Angulema, apodado por los periódicos liberales el héroe de Andújar, comprimía en una actitud triunfal un tanto contradicha por su aire pacífico, el antiguo y muy poderoso terrorismo del Santo Oficio en contradicción con el quimérico terrorismo de liberales. Los sansculottes resucitaron, con gran terror de las viudas, bajo el nombre de descamisados. La monarquía se opone a un obstáculo al progreso descrito como anarquía. Las teorías del 89 bruscamente interrumpidas en la savia, un alto europeo, llamado a la idea francesa, que estaba dando la vuelta al mundo, junto al hijo de Francia como generalísimo, el príncipe de Carignan, después Carlos Alberto. Inscribiéndose como voluntario en aquella cruzada de los reyes contra el pueblo, con charreteras de granadero de lana roja, los soldados del imperio que emprenden una nueva campaña, pero envejecidos, entristecidos. Después de 8 años de reposo y bajo la escarapela blanca, el estandarte tricolor ondeado en el extranjero por un puñado heroico de franceses, como lo había sido el estandarte blanco 30 años antes en Coblenza. Los monjes se mezclaron con nuestras tropas, el espíritu de libertad y de novedad traído a sus sentidos por las bayonetas, principios masacrados por los cañonazos,
Francia deshaciendo con sus brazos lo que había hecho con su mente. Además de esto, líderes hostiles vendidos, soldados vacilantes, ciudades sitiadas por millones. No hay peligros militares, pero sí posibles explosiones, como en toda mina sorprendida e invadida. Pero poco derramamiento de sangre, poco honor ganado, vergüenza para algunos, gloria para nadie. Así fue esta guerra, emprendida por los príncipes descendientes de Luis XIV y dirigida por generales que habían estado bajo el mando de Napoleón. Su triste destino fue no recordar ni la gran guerra ni la gran política. Algunas hazañas de armas fueron graves, la toma del Trocadero, entre otras, fue una excelente acción militar, pero al fin y al cabo, repetimos, las trompetas de esta guerra devuelven un sonido quebrado. Todo el efecto era sospechoso. La historia aprueba que Francia se esfuerce por aceptar este falso triunfo. Parecía evidente que ciertos oficiales españoles encargados de la resistencia cedieron con demasiada facilidad. La idea de corrupción estaba relacionada con la victoria. Parece como si se hubieran ganado generales y no batallas, y el soldado vencedor regresaba humillado. Una guerra degradante, en definitiva, en la que se podía leer el Banco de Francia en los pliegues de la bandera. Los soldados de la guerra de 1808, sobre quienes Zaragoza había caído en una ruina formidable, fruncieron el ceño en 1823 ante la fácil rendición de las ciudadelas y comenzaron a lamentar a Palafox. Es la naturaleza de Francia preferir tener a Rostopchine antes que a ballesteros frente a ella. Desde un punto de vista aún más grave, y en el que también conviene insistir aquí, esta guerra, que hirió el espíritu militar de Francia, enfureció el espíritu democrático. Fue una empresa de fascinación. En aquella campaña, el objetivo del soldado francés, hijo de la democracia, era la conquista de un yugo ajeno. Una espantosa contradicción. Francia está hecha para despertar el alma de las naciones, no para sofocarla. Todas las revoluciones de Europa desde 1792 son la Revolución Francesa, la libertad lanza rayos desde Francia. Ese es un hecho solar. Ciego el que no quiere ver. Fue Bonaparte quien lo dijo. La guerra de 1823, un ultraje a la generosa nación española, fue al mismo tiempo un ultraje a la Revolución Francesa. Fue Francia quien cometió esta monstruosa violencia, por medios asquerosos, porque, con excepción de las guerras de liberación, todo lo que hacen los ejércitos es por medios asquerosos. Las palabras obediencia pasiva indican esto. Un ejército es una extraña obra maestra de combinación donde la fuerza resulta de una enorme suma de impotencia. Así se explica la guerra, hecha por la humanidad contra la humanidad, a pesar de la humanidad. En cuanto a los Borbones, la guerra de 1823 fue fatal para ellos. Lo tomaron por un éxito. No percibieron el peligro que supone que una idea sea asesinada por orden. Se extraviaron en su inocencia hasta tal punto que introdujeron en su establecimiento el inmenso debilitamiento del crimen como elemento de fuerza. El espíritu de la emboscada entró en su política. 1830 tuvo su germen en 1823. La campaña española se convirtió en sus consejos en un argumento a favor de la fuerza y de las aventuras de derecho divino. Francia, después de haber restablecido al rey neto en España, bien podría haber restablecido el rey absoluto en casa. Cayeron en el alarmante error de tomar la obediencia del soldado por el consentimiento de la nación. Semejante confianza es la ruina de los tronos. No está permitido quedarse dormido ni a la sombra de un árbol de maquinaria ni a la sombra de un ejército. Volvamos al barco Orión. Durante las operaciones del ejército comandado por el príncipe generalísimo, una escuadra navegaba por el Mediterráneo.
Acabamos de decir que el Orión pertenecía a esta flota y que accidentes marítimos lo habían llevado al puerto de Tolón. La presencia de un buque de guerra en un puerto tiene algo que atrae y atrae a una multitud. Es porque es grandioso y la multitud ama lo grandioso. Un barco de línea es una de las combinaciones más magníficas del genio del hombre con los poderes de la naturaleza. Un barco de línea se compone, al mismo tiempo, de la materia más pesada y más ligera posible, ya que se ocupa al mismo tiempo de tres formas de sustancia, sólida, líquida y fluida, y debe lucha con los tres. Tiene 11 garras de hierro para agarrar el granito del fondo del mar, y más alas y más antenas que insectos alados, para atrapar el viento en las nubes. Su aliento se derrama a través de sus 120 cañones como por enormes trompetas y responde orgulloso al trueno. El océano intenta desviarlo en la alarmante monotonía de sus olas, pero el barco tiene su alma, su brújula, que lo aconseja y le muestra siempre el norte. En las noches más negras, sus faroles sustituyen a las estrellas. Así, contra el viento, tiene su cordaje y su lona, contra el agua, madera, contra las rocas, su hierro, su bronce y su plomo, contra las sombras, su luz, contra la inmensidad, una aguja. Si se quiere hacerse una idea de todas esas proporciones gigantescas que, en su conjunto, constituyen un barco de línea, basta con entrar en uno de los parques de construcción cubiertos de 6 pisos, en los puertos de Brest o Toulon. Los recipientes en construcción se encuentran allí, por así decirlo, bajo una campana de cristal. Esta viga colosal es una yarda, esa gran columna de madera que se extiende sobre la tierra hasta donde alcanza la vista es el palo mayor. Tomándolo desde su raíz en el cepo hasta su punta en las nubes, tiene 60 brazas de largo y su diámetro en su base es de 3 pies. El palo mayor inglés se eleva a una altura de 217 pies sobre la línea de flotación. La marina de nuestros padres empleaba cables, la nuestra emplea cadenas. El simple montón de cadenas en un barco de 100 cañones tiene 4 pies de alto, 20 pies de ancho y 8 pies de profundidad. ¿Y cuánta madera se necesita para construir este barco? 3.000 metros cúbicos. Es un bosque flotante. Y además, tengamos presente esto, aquí solo se trata del buque militar de hace 40 años, del simple velero, el vapor, entonces en su infancia. Ha añadido desde entonces nuevos milagros a ese prodigio que se llama buque de guerra. Actualmente, por ejemplo, el barco mixto de hélice es una máquina sorprendente, propulsada por 3.000 metros cuadrados de lona y por un motor de 2.500 caballos de fuerza. Sin mencionar estas nuevas maravillas, el antiguo barco de Cristóbal Colón y de Ruyter es una de las obras maestras del hombre. Tiene una fuerza tan inagotable como lo es el infinito en los vendavales, almacena el viento en sus velas, es preciso en la inmensa vaguedad de las olas, flota y reina. Llega, sin embargo, una hora en que el vendaval rompe como una paja esa yarda de 60 pies, en que el viento dobla ese mástil de 400 pies de altura, en que esa ancla, que pesa decenas de miles, se retuerce en las fauces de las olas como un anzuelo de pescador en las fauces de una pica, cuando esos monstruosos cañones lanzan rugidos lastimeros y fútiles, que el huracán lanza al vacío y a la noche, cuando todo ese poder y toda esa majestad se sumergen en un poder y una majestad superiores. Cada vez que esa inmensa fuerza se despliega para culminar en una inmensa debilidad, da a los hombres motivo de reflexión. De ahí que en los puertos abundan los curiosos en torno a estas maravillosas máquinas de guerra y de navegación, sin poder explicarse perfectamente por qué. Así pues, todos los días, desde la mañana hasta la noche, los muelles,
las esclusas y los embarcaderos del puerto de Tolón estaban cubiertos de multitud de holgazanes y holgazanes, como se dice en París, cuya ocupación consistía en contemplar el Orión. El Orión era un barco que llevaba mucho tiempo averiado. En el curso de sus cruceros anteriores se habían acumulado en su quilla gruesas capas de percebes hasta el punto de privarlo de la mitad de su velocidad. El año anterior había entrado en el dique seco para que le quitaran los percebes y luego se había hecho a la mar de nuevo, pero esta limpieza había afectado a los tornillos de la quilla. En las cercanías de las Islas Baleares los costados se habían tensado y se habían abierto, y como el revestimiento en aquellos días no era de chapa de hierro, el barco había tenido una fuga. Se había levantado un violento vendaval equinoccial, que primero había dañado una reja y una portilla del lado de babor y dañado los obenques del juanete de proa. A consecuencia de estas heridas, el Orión había regresado corriendo a Toulon. Ancló cerca del Arsenal, estaba completamente equipado, y se iniciaron las reparaciones. El casco no había sufrido daños por estribor, pero algunas tablas habían sido desclavadas aquí y allá, según la costumbre, para permitir la entrada de aire en la bodega. Una mañana, la multitud que lo contemplaba presenció un accidente. Ilustración: el barco Orión, un accidente, la tripulación estaba ocupada doblando las velas, el gaviero, que tuvo que tomar la esquina superior de la gavia mayor a estribor, perdió el equilibrio, se le vio vacilar. La multitud que atestaba el muelle del Arsenal lanzó un grito. La cabeza del hombre desequilibraba su cuerpo, el hombre cayó por el patio, con las manos extendidas hacia el abismo. En el camino, agarró la cuerda, primero con una mano, luego con la otra, y permaneció colgado de ella. El mar estaba debajo de él a una profundidad vertiginosa, el impacto de su caída había impartido a la cuerda un violento movimiento oscilante. El hombre se balanceaba hacia adelante y hacia atrás al final de esa cuerda, como una piedra en una onda. Era correr un riesgo espantoso acudir en su ayuda. Ninguno de los marineros, todos pescadores de la costa, recientemente reclutados para el servicio, se atrevió a intentarlo. Mientras tanto, el desgraciado Topman iba perdiendo fuerzas, su angustia no se podía discernir en su rostro, pero su cansancio era visible en cada miembro, sus brazos estaban contraídos en horribles espasmos. Cada esfuerzo que hacía para volver a ascender solo servía para aumentar las oscilaciones de la cuerda. No gritó por miedo a agotar sus fuerzas. Todos esperaban el momento en que soltaría la cuerda y, de un instante a otro, las cabezas se volvían para que no se viera su caída. Hay momentos en que un trozo de cuerda, un palo, la rama de un árbol, es la vida misma, y es terrible ver a un ser vivo desprenderse de él y caer como un fruto maduro. De pronto se vio a un hombre trepar a las jarcias con la agilidad de un gato tigre. Este hombre estaba vestido de rojo, él era un preso, llevaba una gorra verde, era un condenado a cadena perpetua. Al llegar a la altura de la cima, una ráfaga de viento se llevó su gorra y dejó ver una cabeza perfectamente blanca. No era un hombre joven. De hecho, un preso empleado a bordo con un destacamento de las galeras se había apresurado desde el primer momento a visitar al oficial de guardia y, en medio de la consternación y la vacilación de la tripulación, mientras todos los marineros estaban temblando y retrocediendo, había pedido permiso al oficial para arriesgar su vida para salvar al Topman. A una señal afirmativa del oficial, rompió de un martillazo la cadena remachada a su tobillo, luego cogió una cuerda y se lanzó hacia él. Aparejo, nadie se dio cuenta, en ese momento, con qué facilidad lo hacía. La cadena se había roto, solo más tarde se recordó el incidente. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba en el patio, hizo una pausa de unos segundos y pareció medirlo con el ojo, estos segundos, durante los cuales la brisa mecía al Topman a punta de hilo, a quienes los observaban les parecieron siglos.
Por fin, el preso levantó los ojos al cielo y avanzó un paso. La multitud respiró hondo. Se le vio correr por el patio. Al llegar al punto, ató la cuerda que había traído hasta allí, y dejó colgar el otro extremo. Luego comenzó a bajar la cuerda, mano sobre mano, y luego, y la angustia era indescriptible. En lugar de un hombre suspendido sobre el golfo, había dos. Se habría dicho que era una araña que venía a cazar una mosca, solo que aquí la araña traía vida, no muerte. 10.000 miradas se fijaron en este grupo, ni un grito, ni una palabra. El mismo temblor contrajo todas las cejas, todas las bocas contuvieron la respiración, como si temieran añadir un ligero soplo al viento que agitaba a los dos infortunados. Mientras tanto, el preso había conseguido agacharse hasta situarse cerca del marinero. Ya era hora, un minuto más, y el hombre exhausto y desesperado se habría dejado caer al abismo. El preso lo había amarrado firmemente con la cuerda a la que se aferraba con una mano, mientras trabajaba con la otra. Finalmente se le vio subir a la verga y arrastrar al marinero tras él. Lo retuvo allí un momento para permitirle recuperar fuerzas, luego lo tomó en brazos y lo llevó, caminando él mismo por la verga hasta la gorra, y de allí a la cofa mayor, donde lo dejó en manos de sus camaradas. En ese momento la multitud prorrumpió en aplausos, entre ellos, viejos sargentos presidiarios lloraban, las mujeres se abrazaban en el muelle y se oía a todas las voces gritar con una especie de tierna rabia: «Perdón por ese hombre». Él, mientras tanto, había comenzado inmediatamente a descender para reunirse con su destacamento. Para alcanzarlos más rápidamente, se dejó caer en las jarcias y corrió a lo largo de una de las vergas inferiores. Todos los ojos lo seguían. En cierto momento el miedo los asaltó, ya fuera porque estaba fatigado o porque giraba la cabeza, les pareció verlo vacilar y tambalearse. De repente la multitud lanzó un fuerte grito: el preso había caído al mar. La caída fue peligrosa. La fragata Algésiras estaba anclada junto a la Orión, y el pobre presidiario había caído entre los dos barcos. Era de temer que resbalaría bajo uno u otro. 4 hombres se lanzaron apresuradamente a un bote, la multitud los vitoreó, la ansiedad volvió a apoderarse de todas las almas. El hombre no había salido a la superficie, había desaparecido en el mar sin dejar una sola onda, como si hubiera caído en un barril de petróleo. Sonaron, se sumergieron. En vano. La búsqueda continuó hasta la noche, ni siquiera encontraron el cuerpo. Al día siguiente, el periódico de Toulon publicó estas líneas: noviembre de 2017 de diciembre de 1823. Ayer, un preso perteneciente al destacamento a bordo del Orión, al regresar de prestar asistencia a un marinero, cayó al mar y se ahogó. El cuerpo aún no ha sido encontrado, se supone que está enredado entre los montones de la punta del Arsenal. Este hombre fue internado con el número 9.430 y se llamaba Jean Valjean.